Nosotros sabemos que hay bancos, que de hecho este banco nos dijo, nosotros al autónomo no le hacemos tanto un análisis cuantitativo, pero sí le hacemos un análisis muy cualitativo. Es que te rechace un banco no quiere decir que la operación sea mala. Quiere decir que no la has planteado adecuadamente. Últimamente, muchísimos clientes lo que están buscando mucho es esa reunificación. Te haces un Excel con todo detallado y te dan hipoteca. No, tú tienes que crear lo que yo llamo el currículum del inversor. Hola familia, bienvenidos a este nuevo capítulo, que ya estamos en el número 13, el número de la buena suerte para nosotros. Y hoy vamos a hablar de por qué o cómo convertimos un no del banco en un sí. Por qué nos deniegan esas operaciones y nosotros las transformamos para que sean positivas. Y para ello contamos como siempre con Antonio Domenech. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buen tema, el que vamos a hablar hoy, un tema que me gusta y un tema en el que muchas veces los clientes me dicen, ¿cómo es posible si yo fui y pregunté y me dijeron que no? ¿Por qué contigo sí? Pues es una de las razones por las que a lo mejor pues tiene que trabajar o colaborar con un broker. Eso es, y yo, que soy Toño Palacios, estoy aquí para intentar paliar esas dudas que tenemos de, oye, ¿cómo vamos a hacer para que esta operación salga que sí? Hay que ver, yo empezaría ya fuerte diciendo que el banco no rechaza a las personas, no rechaza los riesgos. Entonces, tú tienes que tener una estrategia para presentar ese expediente o esa operación de una forma que no suponga un riesgo para el banco. Sí, de hecho, fíjate que no es porque el cliente a lo mejor viene a nosotros y es que he ido a mi banco y me ha dicho que no. Aquí pueden pasar dos cosas. Es que viene el cliente, no ha sabido bien cómo a lo mejor explicar o plantear su operación, ¿vale? Aunque es verdad que el banco de primera siempre te dice, no, nosotros como máximo al 80% de compra-venta, aunque luego pueda ir a un porcentaje superior o porque no se sepa cómo plantear. ¿Qué pasa? Que hay muchísimos bancos, ¿vale? Vamos a ponerle que hay 30 bancos. O sea, ¿de verdad tú crees que de estos 30 no va a haber al menos un banco que si tú le planteas bien la operación te va a decir que sí? Muchas veces es porque vas a tu banco, que igual no es el adecuado para lo que tú pides o para las condiciones que tienes tú, tu entorno, tu contexto, y luego es porque quizás pues tú no has sabido de trasladar al banco o presentar la documentación bien de cómo hay que hacer esa operación. Es que te rechace un banco no quiere decir que la operación sea mala. Quiere decir que no la has planteado adecuadamente o que no tienes una estrategia para determinada entidad. Ya sabemos que hay entidades que no van a coger esas hipotecas que van por debajo de los 70, 60.000 euros, pero otras sí. Hay entidades que no van a coger determinada antigüedad de los autónomos, pero otras sí. Tema de inversores, hay entidades que no gustan los inversores, pero si cambias la estrategia y el planteamiento, pues a lo mejor el no es un sí. Sí, de hecho, por ejemplo, muchos de los casos que me entran a mí son clientes que cuentan con nada o muy poco ahorro. ¿Y qué pasa? Que evidentemente pues va al banco y el banco le dice, oye, pero ¿en dónde tienes ese 20%? No lo tengo, te tengo que decir que no. Entonces viene a nosotros, sabemos a qué banco y cómo plantear la operación, nos dice que sí. Otro tipo de cliente que viene a nosotros, mucho, es, oye, es que el banco me ha dicho que no porque se excede de ratio de endeudamiento. Lo calculamos y decimos, bueno, es verdad que con lo que la hipoteca que tú vas a pedir va a estar en torno al 35%, pero nosotros trabajamos con bancos que puede llegar al 40% de ratio de endeudamiento. Entonces, no es que tu perfil sea malo, no es que tú no sepas, volvemos otra vez a lo mismo, cómo plantear la operación o que no puedes acceder a una hipoteca, pero que hay que saber cómo plantearla y a qué entidad o entidades ir. Y ese hay un error muy común, es que la gente piensa que todos los bancos analizan las operaciones de igual forma. Y todo lo contrario, cada banco tiene su propia estrategia y su forma de analizar. No es lo mismo un banco que solo cuenta las rentas que aparecen en la renta pasada, que un banco que te computa las rentas futuras. No es lo mismo un banco que analiza a un autónomo que ha llegado a determinado volumen y está creciendo, o sea, en las trimestrales, que otro que te dice, oye, mira, dame las 2 últimas rentas y a ver cuánto ha calculado. No es lo mismo un banco que te dice que a un inversor las rentas de alquiler las computa al 50% que otro que al 100%. O sea, no todos hacen lo mismo. Entonces nosotros entramos en ese análisis de entidades
y planteamos la operación donde mejor. No solo cambiamos el formato del planteamiento, sino que además lo encauzamos a la entidad más adecuada. De hecho, fíjate que has hablado de los autónomos y el otro día tuvimos una reunión con un director de banco con el que nosotros trabajamos muchísimo y le planteamos una operación de un autónomo que es verdad que se podían justificar muy bien los ingresos, que eso también hay que... Llevaba poca antigüedad como autónomo, ¿vale? Porque normalmente tú sabes que los bancos te piden 2, incluso 3 años como autónomo y que cada año se vea cómo sus ingresos han ido a más, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de normal, pues evidentemente este cliente fue a su banco y dijo, es que llevas menos de un año de autónomo. Entonces, nosotros sabemos que hay bancos, que de hecho este banco nos dijo, nosotros al autónomo no le hacemos tanto un análisis cuantitativo, pero sí le hacemos un análisis muy cualitativo. Es decir, nosotros sabemos que tenemos que ir a este banco porque le hace este análisis cualitativo, que nosotros también lo hacemos así. ¿Y qué significa hacer un análisis cualitativo, no cuantitativo? No fijarse en sota, caballo, rey, cuánto tiempo tiene el autónomo y cuánto están siendo sus ingresos, sino, vamos a ver, este autónomo que lleva menos tiempo del que de normal se le daría, está haciendo o ejerciendo una profesión que tiene capacidad de crecimiento, sí. ¿Cuáles están siendo sus primeros ingresos durante este tiempo? ¿Está facturando todos los meses? ¿Está facturando más? ¿Qué perspectiva de crecimiento tiene? ¿Cuál es también su situación? ¿Tiene CIRBE? ¿No tiene CIRBE? Todo. ¿Cuál ha sido su historial anteriormente? Entonces, pues, ¿dónde compra? ¿La vivienda tiene revalorización? Todos esos son factores que tú puedes empaquetar. Oye, pues mira, vamos a darle la hipoteca a este cliente que a pesar de ser autónomo y no tener este mínimo, oye, pues nosotros le hacemos este análisis cualitativo y sí, esta hipoteca es ok. Y luego está la defensa activa que hacemos por nuestra parte, porque a nosotros nos pueden decir un no, lo hablamos con el director, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué planteamiento ha habido que nos ha dado ese no? Vamos a ver cómo lo podemos enfocar. Oye, pues mira, es que ha cambiado de trabajo, bueno, vamos a examinar la vida laboral. Hay una correlación, no ha entrado en paro, ha cambiado de trabajo, pero el motivo ha sido para mejorar. Y desde que cambió de trabajo, pues ha mejorado su situación financiera y vamos a estructurarlo de esa forma, viendo esa correlatividad entre los contratos de trabajo, gracias a la vida laboral. Tanto esa como otros pequeños matices que a lo mejor el banco no tiene por qué perder tiempo en rebuscar y nosotros se lo planteamos para cambiar esa respuesta. Claro, otro de los motivos, esto es el principal motivo, ¿eh? Cuando el cliente va al banco o lo mira por su cuenta en los bancos, normalmente el cliente tiene que pensar que al banco se lo tienes que dar muy mascadito porque tiene mucha carga de trabajo y tiene muchísima documentación encima de la mesa. Entonces tú no puedes ir, tienes que explicárselo muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que presentar la operación ya masticadita, el informe muy bien realizado con toda la documentación. El banco, el director de banco, el gestor, al que tú le miras la operación con un simple vistazo, oye, pues lo veo, coge esos datos, los extrapola a su sistema y ya le sale, oye, es viable, cumple con estos requisitos, tal. Venga, la operación es económicamente viable a falta de esto. ¿Qué? Para que si el cliente va por su cuenta, pues entre que le deja la documentación, entre que se la envía, entre que le cuenta cuál es su situación, pues probablemente el del banco diga, mira, para terminar pronto, ¿tienes este 20-15% ahorrado? No, pues la hipoteca es un no. Y luego nosotros la planteamos bien y ahí sí que es un sí. Y por poner otro ejemplo que siempre hablo yo, porque es mi especialidad, el tema de inversores, que siempre te oyes por internet, no, te haces un Excel con todo detallado y te dan la hipoteca. No, tú tienes que crear lo que yo llamo el currículum del inversor. Y el banco tiene que ver que lo que tú estás haciendo no es ganando un extra, sino que has montado una especie de negocio rentable. Y tienes que presentar un expediente completo en base a lo que te ha costado, el esfuerzo económico, lo que estás cobrando, los certificados, los pagos, los contratos, hay que meterlo todo, claro, pero no llegas al banco con 8 pisos y le metes 8 contratos y 8... No, vamos a hacer un expediente bien detallado. Mira, este piso en esta situación, con esta referencia catastral, costó tanto, se está pagando esta hipoteca de tanto y está generando estos ingresos anuales porque aquí tienes las pruebas y tienes un contrato firmado, por tanto... Estoy explayándome un poco, pero creas un currículum para que ese banco te vea como algo atractivo, porque el inversor no es que lo vean del todo atractivo, pero dice, bueno, es que esa persona lo está haciendo bien. Sí, también a ti, como has dicho, te llegan muchos inversores, a mí me suele llegar muchísima gente que mi gran mayoría de clientes son clientes que quieren ese 90, 95, 100%, incluso 100% más gastos, y el banco le dice que no,
primero porque pide un importe elevado, pero sobre todo también porque muchos de ellos pues ya tienen un préstamo que, dichoso préstamo del coche. Yo siempre digo a la gente, oye, necesitas un medio de transporte, un coche, vale, pero no te cojas un coche que vayas a pagar 300, 400 euros de letra. Entonces muchas veces nos dicen que no por esto, y nosotros aquí lo que hacemos muy bien muchas veces es reajustar la estrategia, y lo que le decimos al cliente es verdad que te han dicho que no porque tu ratio de endeudamiento se excede, no, y no puedes cancelar la totalidad del préstamo, vamos a reajustar importe. Oye, tienes unos ahorros, nosotros le hemos planteado al banco, si reducimos la cuota a la mitad, entraría por ratio. Yo en mi sistema me sale que sí, lo verifico en el banco, le decimos al cliente, haz una amortización parcial, redúcete la cuota, y eso ya encaja dentro de este ratio de endeudamiento, que también es una muy buena ejemplo para que la gente vea el valor nuestro, para que de un no se pase a un sí. Y luego está el saber que lo que es malo para un banco, para otro es bueno, y que las entidades van cambiando las necesidades, por llamarlo. Hace poco tuvimos tú y yo una reunión con un banco que nos explicaba que el año pasado aumentó un 400% la concesión de hipotecas a tipo fijo. ¿Qué ha pasado? Que ese banco ahora resulta que tiene tanto tipo fijo que si sube el tipo de interés, pues entra un poquito en riesgo y deja de ganar dinero. Bueno, pues ahora ese banco ya no acepta lo que nos aceptaba el año pasado. Bueno, pues lo vamos a derivar a otro que sí que esté interesado en ese tipo de operaciones. Entonces, el conocimiento del broker de lo que necesita esta entidad, lo que necesita esta otra, lo que no quiere una y lo que sí que quiere otra, también ayuda a que esa operación que te han dicho que no en 3 bancos, en el cuarto que te vamos a decir que nosotros, va a decir que sí. Claro, nosotros al final la gente tiene que entender que lo bueno de trabajar con todos los bancos es que hay soluciones para todo tipo de operaciones, ¿vale? Entonces, cuando nos viene un cliente que necesita una cierta hipoteca, pues muy probablemente el año pasado podíamos ir a un banco que ahora este año pues no podemos ir, pero el año pasado a otro banco no podíamos ir, y ahora este año pues sí que se puede ir, porque la gente tiene que entender que los bancos, las políticas de riesgo van fluctuando también internamente, dentro de cada entidad, en base a los objetivos que se cumplieron, los que no se cumplieron, si sobrepasaron, si no sobrepasaron, si han firmado muchas hipotecas fijas, el año siguiente pues ya igual, ya no quieren firmar tantas hipotecas fijas porque eso ellos asumir como un cierto riesgo, un cierto ratio de incluso hasta de asumir un riesgo. Y este año pues lo vamos a hacer por más hipoteca mixta. Y si el banco el año pasado, oye, pues con esta estrategia no captamos tantas operaciones, este año vamos a ser un poquito más flexibles. Es ahí donde estamos nosotros a la hora de, vamos a llevar este tipo de operaciones a este banco, el conocimiento de saber cómo van cambiando, y además los propios bancos nos dicen a nosotros, estamos abiertos ahora a esto, hemos sacado esto, para ese tipo de clientes llegamos al 100%, para ese tipo de clientes llegamos a tanto, y eso nosotros lo aprovechamos evidentemente. Yo a eso lo llamo la mentalidad bancaria, o sea, cada banco tiene su mentalidad y su forma de ver las cosas. Entonces, hay entidades potentes, por llamarlo de alguna forma, grandes, que te dan mejores ofertas sin vinculaciones, porque su negocio ahora mismo pues está en recaudar fondos y no vincularse tanto, pero no quiere determinados perfiles. Pero hay otras entidades pequeñas que necesita apoyarse en esas vinculaciones. Nos aprovechamos un poquito y, oye, mira, vincúlate en esta entidad, aquí te van a decir que no, aquí vas a coger esa vinculación, ya la resolveremos más adelante, pero vas a obtener un sí donde la otra te está diciendo un no. Y simplemente porque nos estamos aprovechando de esa mentalidad de ese banco más pequeño que necesita esos recursos, esas vinculaciones y aprovechar un poquito la entrada de dinero del cliente. Sí, y otra también de las razones, que cuando ya vemos oye, que es muy difícil conseguir la hipoteca, o que el banco le está diciendo que no, y no entendemos nosotros como broker hipotecarios, porque sí que vemos esos aspectos cualitativos de la operación. El broker también lo que hace mucho es pelear la operación. O sea, nosotros peleamos muchísimo la operación. El de banco le dice, no, oye, pero ¿por qué no? Dame feedback. Oye, pues mira, porque esto tal y cual, no, pero fíjate, esto lo tiene bien, esto también, esto se puede revertir, fíjate que a final de mes llega en positivo, tiene capacidad de ahorro, está su renta disponible, antes pagaba, incluso fíjate, muchas veces decimos, si está pagando 1.000 euros de alquiler y se le van a quedar 800 de hipoteca, es un más 200, o sea, son cosas que nosotros, pues, siempre tiramos a favor y peleamos del cliente
para que estas tipos de operaciones, pues a través nuestra, pues al final el del banco dice, venga, va, pues Antonio, es verdad, vamos a telar esto a riesgo que nos dice, vamos a plantear bien la operación, y es verdad que nos envías un gran número de operaciones y esta pues vamos a intentar aprobarla también, por así decirlo. Sí, hay dos cosas que destacaría de lo que has dicho. La primera es que los brokers en realidad no cambiamos los números, cambiamos la forma de presentar la operación. Es la estrategia que manejamos. Y luego es verdad que tenemos ese beneficio, ese apoyo, lo llamaría de alguna forma, de que enviamos tantas operaciones que cuando una está bailando, pues gracias a que tenemos ese historial detrás, pues hacen ese pequeño esfuerzo en determinadas entidades de cogértela. Ahí también es un gran apoyo que tenemos hacia los clientes. Sí, luego también, por ejemplo, donde también nos dicen, o sea, últimamente muchísimos clientes, muchísimos clientes, lo que buscan, lo que están buscando mucho es esa reunificación. ¿Vale? Esa reunificación, pues mira, fíjate, no me gusta la hipoteca que tengo, firmé un tipo de interés alto y además pues me tuve que hacer una reforma, tengo un préstamo del coche y busca esa reunificación. Eso ya, chicos, os lo digo, si vais a un banco ya directamente, tú vas a un banco directamente diciendo, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Quiero hacer una reunificación? El del banco te dice, no, o sea, no digas esa palabra que nos echan a la calle. Hay que saber cómo plantear esa operación, cómo darle la vuelta a la operación y que el banco la vea positiva para el banco. Oye, pues esta operación yo la tengo que tener, porque fíjate que voy a sacar una mejor hipoteca, vamos a ampliar el importe, vamos a vincular al cliente, vamos a ser su banco principal. Entonces, tenemos que ver ahí cómo nosotros presentamos esa operación y donde es un no de manual cuando el cliente entra a un banco a pedir una reunificación, con nosotros se convierte en un sí, venga, vamos a trabajar juntos y vamos a hacer esa hipoteca adelante. Igual que no utilizamos ese término, le decimos que no utilicemos, también utilizamos otros métodos para sacar de la ecuación determinados factores. Por ejemplo, que lo hablamos mucho, el tema de la tasación. Todo el mundo, o bueno, mucha gente, tasa con el banco y se le cae la operación por ahí. Bueno, el broker sabe que esa tasación tiene que ir fuera del banco y tiene que ser a nivel particular, porque es una forma de darle viabilidad a una operación que en muchísimas ocasiones es un no rotundo, porque el banco, claro, él tiene que tener garantizado que el valor de esa propiedad por la que está concediendo ese préstamo le va a retornar, si hubiese un pequeño problema de impagos, lo que ha invertido en ti. Claro, si el tasador del banco, que siempre tira un poquito por lo bajo, le dice que no vale lo que el cliente pide, no te van a dar la hipoteca. Nosotros lo sacamos y no es que truquemos esa tasación, simplemente hablamos con el tasador y apuntamos la operación para que esa tasación salga acorde al precio de mercado, así de simple. Sí, has hablado de algo muy importante, Toño. ¿Cuántas operaciones se caen? Que el tema ya no es que me dice que no, es peor, porque se te cae la operación y tú ya has pagado unas arras y hay unos plazos y todo el mundo preguntando, el cliente agobiado y tal, y es que ya en ese banco ya no puedes decir, perdona, que esa tasación que te envié no, que ha salido mal, te envío otra. El banco te dice, no, esto ya no vale. Hay que ir corriendo a otro banco a que nos digan que sí económicamente y luego a sacar la tasación. Aquí, ¿por qué la importancia también de broker? Porque ya no es que nosotros hacemos magia y retoquemos la tasación ni nada, sino porque hay que, al igual que tú presentas al banco la documentación económica adecuada para tener el OK, nosotros a la empresa tasadora o al tasador también le presentamos para qué banco es, qué importe necesitamos, y el tasador sabe cómo hacer el informe con los puntos fuertes para argumentar que ese informe de tasación es OK y que esa vivienda vale el precio por el que se vende y qué advertencias no hay que poner, qué condicionantes y qué vocabulario se tiene que poner dentro del informe para el determinado banco al que vaya la operación. Ese vocabulario es importante porque hace unos meses tuve una operación en Mallorca que, por cambiar el vocabulario del primer informe que se presentó, se dio la viabilidad. Pero también es importante hablar de la propiedad, de quién es esa tasación. Si la sacas por el banco, tú vas a morir a ese banco. Si tú la sacas a tu nombre, vas a poder ir a ese banco y a 5 más. A ver, vamos a luchar un poquito para ver dónde conseguimos la mejor oferta. La primera opción no va a salir de tu banco, has pagado, y si quieres ir a otro banco vas a tener que volver a pagar la tasación. Con la segunda opción, tú tienes tu informe a tu nombre y vas a diferentes entidades y presentas la tasación y a ver quién te da la mejor oferta. Exactamente. Para que la gente lo tenga claro, 100% recomendable. O sea, 100% recomendable no. Básico, importante, urgente, alarma, atención. La tasación
tienes que hacerla tú. La tasación tiene que ir a tu nombre. Encárgasela a un profesional que te haga una tasación y, evidentemente, esa tasación que va a tu nombre te va a valer para los bancos que tú quieras ir, salvo que luego pues pidas un 100% y sea un importe muy elevado, o algunos bancos, ya sabes que a algunos bancos no les gusta trabajar con todas, al final hay que saberlo todo, pero piensa que esa tasación que tú has hecho, por ejemplo, la validez que tienes son 6 meses. Por lo tanto, yo tengo alguna tasación, tengo 6 meses para apelar mi hipoteca. O sea, por eso es súper importante que tú encargues y hagas tu tasación. Y un tip sobre eso, que siempre me gusta dar un pequeño consejo, incluir dentro de la tasación el certificado energético. ¿Por qué? Porque los bancos lo están pidiendo y es motivo de rechazo de una tasación y de una operación simplemente por no incluirlo. Que se soluciona incluyendo y pidiendo un nuevo informe, pero claro, cuando vas contra reloj con unas arras que van a caducar, pues te pueden tirar la operación simplemente porque las arras no llegan a tiempo. Exactamente. De hecho, fíjate que si el certificado energético no está cuando se hace el informe de tasación, se mete como advertencia. Y hay muchos bancos que ven la advertencia y la hemos liado. Entonces, consejo también, un tip muy bueno que estamos dando tanto compradores como vendedores es el vendedor que tenga toda la documentación preparada, nota siempre actualizada y certificado de eficiencia energética, ¿vale? Y el comprador que lo solicite, nota simple actualizada y certificado de eficiencia energética. Yo creo que eso tiene que ser clave tenerlo para así también nosotros pasarle el informe y esa documentación al tasador y que el tasador nos diga, ok, se puede llegar, vamos a hacer la tasación. Muy bien, pues nada, familia, como veis, no es que el broker cambie los números, no es que os ponga una paga más alta y no incluye números inexistentes, simplemente cambia la estrategia, el planteamiento y cómo enfoca la operación para que el banco la acepte. Exactamente. Para que la gente tenga una idea, es decir, cada uno tiene unas cartas y hay que saber cómo jugarlas y en qué orden tirarlas y ponerlas encima de la mesa. No es lo mismo tirarlas sin estrategia que cogerlas, ordenarlas estratégicamente e ir jugando la partida conforme te lo va pidiendo para tú ir siempre ganando y en ventaja. Pues mira, si me ocurre algo, siempre pedimos en todos los capítulos que nos hagan preguntas y las dejen aquí. Nos pueden plantear sus casos y qué les sucedieron, por qué le dijeron que no, o si lo solucionaron, qué hicieron. Y nosotros lo comentamos. Oye, mira, pues esta persona que nos envió este caso que le pasó esto, pues a lo mejor si hubiese planteado esto de otra forma, tampoco nos tiene que dar detalles numéricos, pero decir, oye, mira, me tiraron la operación por este motivo. Bueno, pues a lo mejor podemos plantearlo en un podcast y decir, pues esto se soluciona de esta forma. Me parece una idea muy buena. Chicos, lo que dice Toño, si os dijeron que no en la hipoteca y si sabéis el motivo, pues nos dijeron que no por esto. Como vais a tener el correo de Hipobroker, lo podéis enviar. Nos dijeron que no por esto. O incluso, si dijeron que no, saben por qué. Oye, nos dijeron que no. Y estos son nuestros perfiles. Y podemos comentar vuestro caso, por qué os dijeron que no. Y también que la gente sepa cómo pues le podemos ayudar ahí a solucionarlo. Eso es, en comentarios, en nuestros correos, en nuestras redes sociales, están todas en la descripción, así que se animen, nos pongan, que a nosotros nos dan un poquito de cancha para poder ampliar contenido también. Exactamente. Así que, familia, dicho esto, esperamos que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que, aunque os digan que no, no es un no definitivo. Si el banco que te dice que no te quiere, no te preocupes, que hay muchísimos bancos más y el broker, normalmente, casi siempre, con total seguridad, donde te dicen que no, puede convertir ese no en un sí. Esperamos que os haya gustado el vídeo, chicos. Como siempre, como ha dicho Toño, suscribiros, dale like, comentar. Nos vemos en otro vídeo. Chao.